Muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo de la tarde. Oye, ¿y qué hay de lo de la cantera? La cantera del Real Madrid, una cantera muy prolífica que históricamente ha nutrido al primer equipo y también a la primera división, y que muchos jugadores están por Europa adelante, ¿no? Para mí la mejor cantera del mundo, porque no hay comparación con los jugadores, si echas la cuenta, que salen cada año a primera división, bien cedidos, bien con los tratos que está haciendo últimamente el Real Madrid, ¿no? Quedándose con el 50% del pase. Lo mismo está pasando en Europa, ¿no? Los casos, por ejemplo, de Mario Gila, de Nico Paz, del propio Miguel Gutiérrez y demás, ¿no? Es cierto que hay temporadas donde pues la cantera se deja ver más por el primer equipo y otras menos, ¿no? Pero ahora mismo, pues yo qué sé, los Carvajal, Lucas Vázquez, el propio Raúl Asencio, Vallejo, Fran García, Brahim, por ejemplo, son canteranos, ¿no? Yo ya sabéis que soy de la opinión de que el Real Madrid puede tener, o debe, mejor dicho, tener una media de 5 o 6 jugadores mínimo en el primer equipo para ayudar. No hablamos de ser titulares en el Real Madrid indiscutiblemente, porque Raúl Asencio sale uno muy de vez en cuando, un Iker Casillas, un Raúl, un Casemiro, un Guti. Esos no crecen en los árboles, pero sí para tener fondo de armario, por supuesto que sí. Y hay jugadores en la cantera que vienen demostrando su valía, jugadores de calidad, jugadores que, por cierto, ahora Xabi Alonso, que no tengáis duda que va a estar muy encima del tema de la cantera, jugadores que hay que revisar su momento contractual, qué hacer con ellos, el tema de las ventas o cesiones en el Real Madrid, quedándose con porcentaje, no están funcionando mal. Ahí está el tema de Nico Paz, que estos días se está estudiando, el propio Miguel Gutiérrez, en fin, ¿no? Proyectos que han salido muy bien. Mario Gila la está rompiendo como central en la Lazio, considerado entre los 5 mejores centrales del calcio. Bueno, en fin, por ejemplo, Rafa Marín no es así. Conte no está contando con él en el Nápoles. Pero si haces una evaluación global, Madrid está trabajando bien. Y al primer equipo, por supuesto que se pueden sumar jugadores. Sabéis que Álvaro Arbeloa está previsto que vaya al Castilla. Esto va a crear una simbiosis muy buena con Xabi Alonso en el primer equipo, que va a ayudar, desde luego, a que esos canteranos, algunos, vayan apareciendo, ¿no? En la primera plantilla, como han aparecido este año. Jacobo Ramón ha jugado algunos partidos, Gonzalo García, Víctor Muñoz, que lo hemos visto últimamente. En fin, vamos a repasar ciertos nombres a tener en cuenta, algunos que se podrían repescar y que serían buenas opciones para el Real Madrid, y otros que están en el Castilla o en el juvenil, intercalan el Castilla con el juvenil, que son jugadores de una proyección fantástica, muy buenos jugadores, y que hay que decidir qué hacer con ellos. Y ahí Xabi Alonso también va a tener que estar muy atento. Dentro vídeo, dale al play. En contra de lo que dicen muchos, que la cantera del Real Madrid no produce o que no aporta jugadores al primer equipo, no es así. Acabamos de nombrar algunos jugadores que han participado de la cantera, ¿no? Pues los Jacobo Ramón, los Gonzalo, los Víctor Muñoz, en fin, vale. Pero después en el primer equipo, no nos olvidemos, lo dicho, Carvajal es un canterano que salió y volvió. Pasa que, claro, Carvajal hasta hace 2 días era el mejor lateral derecho del mundo, hasta la lesión, ¿no? Pero que te salga un jugador así es muy difícil. Pero Lucas Vázquez, por más que la última temporada podamos criticar mucho, y yo soy el primero, no es culpa de él que le exijan o que lo dejen ahí solo, que Madrid no haya hecho su trabajo para cubrir el lateral derecho, pero es un canterano que salió y volvió, el propio Brahim. Estamos hablando de jugadores titulares o de rotación. Oye, Raúl Asencio, titular, por circunstancias, pero titular, y que se ha instalado ahí, ¿no? Ahora, que el Real Madrid usa la cantera también para sufragarse y tal. Oye, cuando un jugador tú ves que no va a llegar, pues hacer caja con él no está mal, ¿no? O hacer
cierto dinero por lo que hablábamos antes, ¿no? Venderlo, quedándote un porcentaje de los derechos del jugador del 50%, pues es algo muy interesante, ¿no? En el caso de Nico Paz o Miguel Gutiérrez, está claro que están creciendo o que han crecido, ¿no? Mario Gila, etc. La cantera del Real Madrid le cuesta una media anual, ha ido subiendo en estos últimos 2 años, pero pongamos unos 30 millones. ¿Vale? Entre 6, 7 el primer equipo, pongamos una horquilla, 6, 8 y el resto para el resto de categorías de la cantera. Y el Real Madrid en los últimos 10 años, pongamos, ha hecho unos 400 millones. Con ventas de mucha pasta, otras pequeños traspasos de 5 millones aquí, 3 allí y tal. Pues imaginaos en 10 años con todo lo que el Real Madrid aporta a la primera división y algunos jugadores que han salido, ¿no? Cesiones o ventas al 50%. Podemos recordar, por ejemplo, si hablamos de los últimos 10 años, Morata 80 millones, Achraf Hakimi 40 millones, Reguilón 30 millones, Casemiro 70 y tantos millones largos, Marcos Llorente al Atlético de Madrid 40 millones, Jesse Rodríguez 25, Raúl de Tomás cerca de 25 al Benfica, Óscar Rodríguez al Sevilla y bueno, después ha pasado por el Getafe tal, 15 millones, Rafa Marín más recientemente 12 millones, Gila, que fue vendido por 6, pero bueno, en fin, Mayoral 10 millones, Cheryshev creo que fueron 8 millones, bueno, y después otras de menos cuantía, como Peter Federico, etc. En los últimos 10 años, entre grandes traspasos y otros más pequeños, pues fíjate, por lo tanto, la cantera del Real Madrid se sufraga ella sola, ¿no? Y después hay estos jugadores que pueden ir a la primera plantilla. Ahora hablamos de esos nombres que hay que tener en cuenta. Pero fijaros, este año, por ejemplo, la cantera del Real Madrid, veíamos la noticia en diferentes medios de comunicación el otro día, han ganado sus categorías inferiores 12 ligas. El Castilla se ha quedado cerca de la fase de ascenso, es verdad que ha tenido muchas lesiones este año, tantas como el primer equipo, no es fácil eso, pero bueno, está dando jugadores que ya han participado en el primer equipo, repito otra vez, los Jacobo Ramón, los Gonzalo, los Víctor Muñoz, etc. El juvenil de Álvaro Alberola, vamos, ha arrasado y está ahí metido en la competición europea, bueno, en fin, desde los más pequeñitos tal, y aún hay alguno que puede ganar alguna más. Por lo tanto, es un récord histórico, ¿no? Y estos chicos que vienen de abajo, pues hay que sopesar en este momento qué hacer con ellos, ¿no? Por los que están fuera, por ejemplo, Nico Paz es algo que sabemos que en breve se va a decidir qué hacer, ¿no? O bien vendrá al Real Madrid, porque así lo considera el nuevo entrenador, o si se queda en el Como en Italia, no pasa nada, porque el plan ya era quedarse un año más, y pues, lo que ha crecido ese jugador es evidente, y cuando bien sea este año el que viene, cuando lo recibas, es mucho más jugador que cuando se fue. Miguel Gutiérrez, veremos lo que pasa, sabéis lo que venimos hablando de él. Para mí es un jugador que le iría perfecto para el sistema de juego de Xabi Alonso, aún no está decidido eso. Sabéis que el Benfica también lo quiere, no sé lo que va a pasar al final, estamos ahí encima de eso, no lo sé, pero vamos, que son jugadores que en un momento dado tú podrías pensar qué hacer con Mario Gila. ¿Por qué ese central no lo vas a recomprar cuando tienes el 50%? Cuando es un jugador que lo está haciendo muy bien en Italia y que hay equipos europeos que se han fijado en él, incluido el City, jugador de la casa, ¿por qué no? El lateral, por ejemplo, Alex Jiménez, el chico que está en el Nápoles, hay que tenerlo en cuenta también. Estamos hablando de que necesitamos un delantero arriba, cabeceador y tal. Bueno, vale, van a probar con Gonzalo García, pero a una mala también tienes ahí a Álvaro Rodríguez, que es un tío de cabeza va bien. Bueno, quiero decir que son opciones a valorar. Después,
Jugadores que han sacado la cabeza y la han sacado bien y que han participado en el primer equipo puntualmente, que han ido el año pasado hicieron la pretemporada con el Madrid en Estados Unidos, que este año van a ir al Mundial de Clubes muchos de ellos, por ejemplo, y hay que valorar qué hacer. Loren Aguado, central y lateral derecho, acaba contrato este año. Loren Aguado es un tío que, bueno, con el balón le cuesta un poquito más, para arriba, en fin, pero defensivamente es un buen jugador. Hay que echar un vistazo porque acaba contrato este año y está sin renovar y sin saber qué hacer con él. Diego Aguado, el otro Aguado, que es muy bueno, muy buen central, polivalente, te puede jugar de lateral izquierdo, 20 años, ese ya está trincado y amarrado, bien, contrato hasta el 29, ha renovado hace poco, fantástico. Una patata caliente, Jesús Fortea, que está en el juvenil, que se esperaba que estuviera un poco más arriba, que ya estuviera en el Castilla. Hay ahí lío con su representante, ya hemos hablado alguna vez aquí en el canal, 18 añitos, le queda un año de contrato solo, le queda la 25-26. Yo sé que el Real Madrid va a intentar renovar a ese jugador, este año cuentan con él para el Castilla, pero es una patata caliente, porque ese chico es talento diferencial y hay que tratar de renovarlo. Ahora bien, si su entorno, que es complicado, y sus representantes se ponen pues muy duros, pues oye, quien se lo va a perder es él, pero también hay que hacerle ver que no puede dejar pasar este tren, y a veces las cosas hay que llevarlas pues un poquito más despacio de lo que a mí me hubiera gustado verlo en la primera plantilla. Fui el primero que lo dijo aquí, ¿no? Pero el club creyó que no y apostó primero por otras opciones. Bueno, por nadie, porque el primer equipo no se apostó por nadie, y más estando Ancelotti. Si hubiera estado Xabi Alonso, posiblemente hubiera sido distinto. Pero hay que hacerle entender que ahora va a haber una nueva filosofía y que lo ideal para él es quedarse. Hay que renovar a ese jugador sí o sí. Joan Martínez, la desgracia de la lesión, tiene una pintaza tremenda. Vamos a ver, se está hablando de que va al Mundial, en principio debería ser así, pero claro, acaba de salir de la lesión, ha empezado a entrenar y tal, no sé si era algo temprano, pero bueno, se le renovó nada más lesionarse, y el Madrid tiene muchísima confianza en ese chico y van a prolongar ese contrato seguramente. Ahí hay futuro, ¿vale? Tiene 18 años y contrato hasta el 26. Jacobo Ramón, un jugador que es más de lo que ha demostrado hasta ahora. De hecho, el plan con él es que, ya os lo conté, que siga en el Castilla y vaya intercalando con el primer equipo de entrenamientos y algunos partidos. Hay que seguir apostando por él. Víctor Valdepeñas, ese chico es buenísimo, pero buenísimo. Tiene 18 añitos, el Madrid, sabiendo el talento que tiene ese jugador y lo que tiene entre manos, le ha renovado hasta el 29. Bien. Ese chico estoy seguro que Xabi Alonso le va a dar alguna oportunidad en algún momento. Cuidado, porque está detrás de él el Leverkusen, que lo quiere ya para esta temporada, y también el Arsenal. Víctor Valdepeñas es un talento tremendo que tiene en la cantera del Real Madrid. Por lo tanto, cierto que está blindado, tiene contrato hasta el 29, hay que valorar qué hacer con él. Si es bueno dejarlo salir para que crezca o, por el contrario, tenerlo en el Castilla y ir intercalando con el primer equipo, una cosa parecida a Jacobo Ramón. A veces es bueno que salgan. Hemos puesto ejemplos hace un rato de Carvajal, de Brahim, en fin, Lucas Vázquez, pero ahí el Madrid tiene talento. Gonzalo García, con ofertas de 3 o 4 equipos de primera división y de fuera con mucho interés también, 21 años, contrato hasta el 27. Otra patata caliente, van a probar con él, o esa es la idea. Vamos a ver lo que dice Xabi Alonso, que pinta y pinta mucho en esto, evidentemente, pero es un buen jugador y muy potable. Lo mismo pasa con Víctor Muñoz, también tiene ofertas. Víctor Muñoz tiene contrato, Gonzalo tiene hasta el 27, Víctor tiene hasta el 26. Hay que ver qué hacer. Posiblemente salga, habría que renovarlo y sacarlo en estas condiciones del 50% para que se foguee. Es un extremo izquierdo, en este momento lo tiene muy difícil en el Madrid, porque tenemos jugadores en ese perfil que no veas, pero no estaría mal, a no ser que llegue una oferta que el club crea muy interesante. Pero es un jugador que yo seguiría con él, lo dejaría salir con esa fórmula y que vaya creciendo. Otro jugador con un talento tremendo, Chema Andrés, el pivote.
Ese jugador tiene, pero muchísimo futuro, 1,90 también de tío, con un criterio a la hora de jugar fantástico, 20 añitos, contrato hasta el 27, creo. Hay que valorarlo también. Todos estos jugadores, hay más, ¿no? Pero todos estos jugadores que estoy hablando son jugadores con mucha proyección, con mucho futuro, y que por supuesto pueden hacer fondo de armario en el primer equipo. Claro que sí, como digo yo siempre, Madrid puede tener 5 o 6, media docena de jugadores del Castilla, claro que sí, y más como están los calendarios hoy en día, lo exigentes que son. Y estos chicos, algunos de ellos lo que necesitan es una oportunidad. Después, una vez que se la das, verás si valen o no valen. Por eso, el tándem Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, a mí me deja tranquilo en ese sentido, a ver si se concreta todo eso, ¿no? De que Arbeloa definitivamente se instala ahí porque va a tener ofertas de fuera. El Leverkusen lo está tocando. Leverkusen está tocando a Arbeloa, igual que a Cesc Fábregas, el del Como, igual que a De Michelis, ya lo hemos hablado aquí. Youssef, el chico marroquí internacional absoluto por Marruecos, el lateral izquierdo, es un buen lateral. Es un tío con un tren inferior fuerte, aguerrido y que va bien para arriba. Es otro jugador que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, entre estos y los que hablábamos antes, que están fuera, que están fogueados, y lo de Mario Gila, es que yo veo fácil plantearse seriamente qué hacer con ese chico, Pues es un tío muy válido. Y después, pues yo qué sé, la portería del tema de Fran García, que es un chico que viene en franca progresión, también tiene ofertas, hay que valorar si quedárselo como tercer portero jugando en el Castilla o qué hacer, si sacarlo a que evolucione por ahí, porque veremos, porque está el tema de Lunin, está el tema del portero del Español, que os he dicho que en algún momento, y ya lo habré hace, no sé, una semana y pico, que ojito que eso se puede mover, hay que ver qué se hace con eso, porque viene por detrás un porterazo, un porterazo que está en el juvenil, Ilya Volosin, que hemos hablado aquí de él, ucraniano, también portero con unas condiciones brutales, 18 añitos creo, 2 metros de tío, pero juega, tiene un margen ese chaval fantástico, por la altura que tiene, buena colocación, por arriba va excelente, muy ágil y muy bueno con los pies. En fin, todo esto en una cantera tan grande que puedas contar ahora mismo con una docena de jugadores, que te tengas que plantear qué hacer con ellos, que de esa docena de jugadores haya 3 o 4 mínimo con talento para, si no ahora, en un espacio corto de tiempo contar con ellos en la primera plantilla, eso es para felicitarse. Y el Madrid tiene que hilar muy fino con eso. Lo viene haciendo bien, lo viene haciendo bien porque aquí están los resultados, pero creo sinceramente que es un valor añadido para el club y que tal como están las cosas económicamente, ¿no? En el mercado y demás, eso de Zidanes y Pavones hay que tenerlo en cuenta siempre. No soy de los que dice obligatoriamente tal, españolizar, tal, cual. Oye, se puede bien, y si no, eso depende de la calidad de los jugadores. Madrid tiene que tener los mejores, y en la cantera no tiene que meterlos ahí con calzado en el primer equipo si no tienen cualidades, pero sí las tienen, y estos nombres que he dicho, de los que he nombrado, hay por lo menos 4 o 5 que son talento, eso hay que tenerlos en cuenta. Los Fortea, los Joan Martínez, los Víctor Valdepeñas, estos jugadores, Chema Andrés, hay que felicitarse porque, en definitiva, creo que es un valor muy importante para el club. En fin, os leo. ¿Qué opináis? Si me he dejado alguno, que seguro que sí. Pero bueno, esto es lo que veo yo más o menos y se merecía este repaso la cantera del Real Madrid. Nos vemos a la noche en la Carta de Ajuste.